Estamos en comunicación con Victoria Lambruschini, ella es economista, para conocer los puntos salientes también de estos anuncios. Algo repasaba Fernando hace algunos instantes nada más, pero nos interesa conocer tu análisis, ¿no? En principio, de esto que ha presentado el ministro de Economía. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Evangelina. noches. No, yo diría que más que anuncios es falta de anuncios la reacción que se ha provocado en los mercados. Podríamos decir que lo que está pasando ahora es como va cerrando un proceso que se abrió con el informe del Fondo Monetario Internacional hace unos 10 días. Porque, digamos, lo que varios economistas le venían señalando al gobierno de que había que pasar a una nueva etapa y el gobierno decía, no, ustedes no la ven, vamos por el buen camino. Cuando se lo dijo el fondo, bueno, eso cambió un poco las perspectivas del mercado. El mercado es algo muy volátil que también, digamos, tiene su propia lógica porque pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero lo que ha pasado básicamente desde el jueves a esta parte es que se esperaba que luego de la sanción bases el gobierno, digamos, tuviese anuncios un poco Concretos, ¿no? más concretos sobre cómo va a seguir. Y lo que se anunció el viernes a la tarde es básicamente que vamos a seguir por el mismo camino que venimos, y lo que se anunció hoy es un poco lo mismo del viernes a la tarde. Entonces yo ahí, con respecto a las placas que mostraba Fernando, dos o tres cositas. Primero, acá, digamos, creo que en los últimos 20 años nunca hubo menos independencia del Banco Central que ahora. El mejor ejemplo es la conferencia de prensa del otro día, donde el presidente del Banco Central, que es íntimo amigo y socio digamos, en la consultora que tenía el ministro Caputo, salen juntos a decir para dónde vamos. Entonces no hay ninguna autonomía del Banco Central. Lo que se Con planteaba respecto al previo, bueno, incluso se hablaba de cerrar, ¿no? El Banco Central, pero Bueno, no, eso hoy, eso digamos, es ya está imposible, totalmente descartado. desestimado, digamos, pero básicamente el ministro y el presidente del Banco Central, en la conferencia de hoy con los bancos, le anunciaron algo que también ya lo venían diciendo, que es que toda esa deuda del Banco Central que se creó en todos los años que el Banco Central emitía monedas sin respaldo, se le va a ir pasando al Tesoro. Esto ya lo viene haciendo el gobierno desde que asumió. Ahora pasa una nueva etapa que es bajo otro formato distinto. Pero esto, digamos, no quiero complicar, digamos, la explicación a la gente. Esto es como que yo diga, bueno, la deuda la tengo yo y ahora la va a tener mi hermana. Es decir, Exacto. toda la plata sale del mismo bolsillo, el Estado, el Tesoro y el Banco Central, digamos, si se quiere, sigue siendo el Estado. Entonces, acá los problemas son dos fundamentalmente. Este nuevo formato que se propone tiene una contradicción importante que puede ser potencialmente peligrosa, que es el Tesoro va a ser el que va a tener la deuda, es decir, el que va a emitir la promesa de pago, pero la tasa de interés de cuánto va a, digamos, a qué precio va, digamos, a qué tasa de interés va a apretar el Tesoro, la va a definir el Banco Central. ¿Y por qué En eso es relación a esto peligroso? también, perdón, ¿Por qué eso es riesgoso? eso es riesgoso básicamente porque el Banco Central, digamos, al ser la máquina de fabricar billetes, nunca va a dejar de pagar su deuda. En cambio, el Tesoro, para tener plata para pagar la deuda, tiene que sacarla de su presupuesto. Entonces, esto quiere decir, vamos a subir impuestos, vamos a bajar el gasto, vamos a recaudar más. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Por qué? O sea, volviendo un poquito atrás, el problema que tiene Argentina es fundamentalmente que es un país que está quebrado hace más de 10 años. Y acá estamos en una situación de quiebra extrema. Para que se entienda sencillo, esto es como una persona donde ya nadie le presta plata. Entonces, lo que hacen todos los estados, que es a la deuda de ayer la pago tomando una nueva deuda, Argentina hace varios años que no lo puede hacer, porque está fundida. Entonces, a la deuda que va venciendo hay que pagarla de verdad. Nadie nos presta plata para seguir pagando la deuda del pasado. Ese es el problema que tiene este gobierno. Y eso, digamos, es un problema entonces, porque el Tesoro puede ser que el Banco Central suba la tasa de interés, porque la idea de eso es que la gente no compre dólares, sino que agarre la promesa de pago del Estado, pero después eso va contra un presupuesto que ya sabemos que se ha hecho un mega ajuste. ¿Cuánto margen más hay para que el Estado siga ahorrando plata para pagar esas deudas? Y en tercer lugar, y esto me parece lo más importante, es que una cosa
es el tema de la deuda, el problema de limpiar el balance del Banco Central, pero la reacción del mercado tiene que ver fundamentalmente con lo que se está viendo, que es un desajuste. Argentina mucha de esa deuda la tiene que pagar en dólares y el Banco Central no está teniendo dólares para pagar eso. Como nadie le va a prestar nuevos dólares, incluso el FMI con su informe el otro día lo que dijo es fundamentalmente: si usted quiere que yo le ayude a conseguir dólares, tiene que hacer esto, no lo que usted quiere, señor presidente. Es decir, eso, el informe del FMI dice eso, le llama la atención sobre una serie de puntos, por lo cual le está dando la pauta que cuando vayamos a negociar con el FMI en septiembre, previendo que este acuerdo que hay ahora vence a fin de año, el FMI no le va a prestar plata para que el gobierno haga lo que quiera. Ya pasó eso bajo el gobierno de Macri, y entonces el FMI ya no tiene margen para hacer eso. Claro. Aunque venga Trump, sea presidente y le diga. Entonces el problema es que el Banco Central no está acumulando dólares y la política del gobierno hace que cada vez tenga menos dólares. Entonces esa es la reacción del mercado. Se ve como las medidas que está tomando el gobierno son contradictorias entre sí y está este problema fundamental. Al margen de todo el problema de la deuda, que es crítico, hoy por hoy lo más importante tiene que ver con esta cuestión de los dólares y de que, bueno, el Banco Central en los meses que siempre acumula dólares, no aprovechó esa coyuntura. Claro. Y ahora vienen unos meses donde claramente va a perder dólares. Entonces todo el mundo dice: ¿de dónde van a salir los dólares para pagar todo? Y esa reacción de los mercados que planteabas es lo que explica que el blue haya llegado a los 1.400 pesos. No, el blue es un mercado muy chiquito, digamos, donde básicamente compran las familias, digamos, compran las pequeñas empresas. Pero bueno, todos los dólares subieron, es decir, las que compran las grandes empresas, que tienen todo su fondo en blanco, hasta el almacén de barrio, que no va a ir al contado con liquidación para guardar, es decir, compra hoy porque en 15 días tiene que pagar la cuenta del mayorista, digamos. Entonces, pero todos los dólares suben por esta misma cuestión, es decir, nosotros hemos visto una inflación muy acelerada que se fue desacelerando a lo largo del año, y el dólar estuvo bastante quieto. Entonces, en un momento, cuando empieza a haber la incertidumbre, qué es lo que va a pasar en un país que varias veces, digamos, destruyó su signo monetario, en Argentina somos un país que tenemos una tendencia a la dolarización, es decir, no es que usamos dólares para comprar cosas afuera, usamos dólares porque sabemos que el peso se va a desvalorizar. Entonces tenemos una demanda extra de dólares que no existe en otros países, pero los dólares también suben por esta cuestión de la incertidumbre, porque también hay una coyuntura que tiene que ver con que mucha gente cobró el aguinaldo, digamos, y entonces, bueno, los pocos pesos que tiene ahí los quiere guardar porque tendrá gasto más adelante. Estamos en una situación muy dura, con pérdida de puestos de trabajo, entonces también puede haber una cuestión demanda así específica ahí, pero digamos, a nivel de los mercados importantes, el dólar, que son el contado con liquidación fundamentalmente, y en menor medida el MEP, eso surge porque básicamente ahí hay un problema de que ya no se cree en la viabilidad de este plan económico para los próximos meses, y el gobierno sigue diciendo que va a seguir por el camino que venía. Victoria Lambruschini, economista como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches.